Hola, mi nombre es Miguel Ángel Polo Betancourt, pertenezco a la ficha 1904268, tecnólogo en sistemas integrados de gestión. En el día de hoy les vamos a estar hablando sobre verificación, calibración y ajuste en equipos de medición. Mi grupo está conformado por Milady Miranda, Noemí Monterrosa, Karelin Pacheco, Lady Torres, Camilo Ortega y mi persona. Inicialmente les voy a hacer un pequeño resumen sobre la historia de los instrumentos de medición. Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el número, pues tenía la necesidad de expresarse numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde y por necesidad desarrolló el concepto de medida, empezando por unidades e instrumentos muy rudimentarios. Las primeras mediciones estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, posteriormente con la del volumen. Por ejemplo, las primeras medidas eran relacionadas con la anatomía humana, con el pie, el codo o la palma. Calibración. La calibración es la acción de comparar las indicaciones de un equipo o de un instrumento de medición con un patrón de referencia. Las calibraciones nos aseguran que los resultados encontrados en nuestras mediciones son confiables y que éstas a su vez cuentan con una trazabilidad en el Sistema Internacional de Medidas. Las constantes calibraciones nos brindan información importante sobre nuestros equipos de medición. En cuanto a este concepto, podemos deducir que para calibrar un sistema de medición o un instrumento de medición, se necesita disponer de un patrón que proporcione un valor convencionalmente verificable. Continuando con lo que hablaba anteriormente mi compañera Lady sobre el tema de calibración, yo les voy a ampliar un poco más el tema. Lo primero sería ¿por qué calibrar? Es importante calibrar para establecer con exactitud que los resultados que arroje un instrumento de medida sean los mismos que se midan con él. Para continuar, les voy a explicar los tipos de calibración. Los tipos de calibración son calibración de volumen, calibración de temperatura y calibración de densidad. Aparte, también les voy a explicar cada cuánto se debe calibrar un equipo. El tiempo con exactitud no lo tengo, pero es importante saber que el equipo se calibra dependiendo su uso, dependiendo el uso que los seres humanos le demos. Un ejemplo claro sería un termómetro que se usa en la EPS y que lo usamos en la casa. Son el mismo equipo, sino con diferencia de uso. ¿Por qué? Porque en la EPS lo usas a diario, más que todo en urgencia, que siempre que vas, cuando te toman los signos vitales y eso, también te toman la temperatura, a ver cómo la tienes. Y mientras tanto en la casa no lo usamos a diario, lo usamos dependiendo que las personas nos enfermemos, puede ser mensualmente, a veces hasta trimestralmente, a veces es posible hasta que es cada 6 meses. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el uso que le das en la EPS es constante. Entonces, ¿qué pasa? Que ese termómetro de la EPS tiene que calibrarse redundando constantemente. ¿Por qué? Porque su uso es diario. Mientras tanto, que el termómetro que tienes en la casa, por lo que leí y lo que investigué, ese termómetro lo puedes calibrar hasta, puede ser anualmente. ¿Por qué? Porque es un instrumento que tú no usas constantemente. Verificar es la actividad básica de los sistemas de metrología legal. El vocabulario internacional de metrología define a verificar como la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Cuando se hace verificación se comprueba que los instrumentos de medida cumplen con las especificaciones establecidas, bien sea por el fabricante, por alguna norma que le sea de aplicación o por un requisito legal. Por lo tanto, en términos generales, verificar es comprobar que los instrumentos de medida se encuentran dentro de las tolerancias establecidas para su uso, es decir, funcionan correctamente. Para ello se debe realizar una comparación entre las medidas proporcionadas por el instrumento de medida al que se le está realizando la verificación contra un equipo patrón que previamente debió ser calibrado. Esto se hace con el fin de confirmar que
el instrumento de medida se encuentra dentro de un error menor al establecido por el fabricante o un error menor al requerido para realizar cierta actividad. Esto me debe arrojar como resultado aquellos instrumentos de medición que se encuentran aptos, como ya lo dije anteriormente, para ser utilizados, y aquellos instrumentos de medida que se encuentran con varias desviaciones y deben ser posteriormente llevados a una etapa de calibración para que estos puedan ser arreglados y posteriormente utilizados. A diferencia de la calibración, una verificación compara directamente un instrumento contra otro instrumento. En el área metrológica, los conceptos de verificación y de calibración vendrían siendo unos conceptos que no serían contrapuestos, vendrían siendo unos conceptos complementarios, ya que si un instrumento de medida es sometido a un control metrológico de acuerdo con la reglamentación que se le es aplicada, por ejemplo, algún instrumento de pesaje, esta deberá de ser verificada periódicamente o después de ser realizada de acuerdo a su reglamento establecido, después del plazo y de los cumplimientos de los errores máximos que se le pueden permitir. Ahora, si un instrumento no es sometido al control metrológico, este puede establecerse en el control de calibración, así como los periodos de recalibración. Esto dependiendo al sistema de calidad de la empresa o las verificaciones de acuerdo a la norma o requisitos. Ninguno de estos dos conceptos tiene un orden de jerarquía, ya que ninguno es superior al otro, ya que se tratan de actividades diferentes y necesarias para garantizar la confirmación metrológica de los equipos de medición, de acuerdo con el uso preventivo de estos mismos. ¿Cómo puedo hacer una verificación interna de mis equipos? Bueno, para hacer una verificación interna de mis equipos, para ello yo debo contar con un equipo patrón. Para que un equipo patrón que a nosotros nos ayudará a comprobar que los equipos de medición que nosotros utilizamos en nuestros procesos productivos se encuentren dentro de los errores tolerables que previamente se habrán establecido. Cuando nosotros hablamos de un equipo patrón, estamos hablando que escogeremos un equipo de referencia y un equipo que esté dentro del proceso de verificación. ¿Para qué? Para poderlos así compararlos. En este equipo patrón debemos tener uno calibrado para asegurarnos de que las mediciones que se ofrecen dentro de este estén establecidas dentro del patrón de medida nacional o internacional. ¿Cada cuánto tiempo hacer una calibración y verificación? Bueno, para las verificaciones, el tiempo que debe pasar entre verificación y verificación no debe ser superior a un año. A su vez, de esto dependerá el cómo tan crítico de los equipos en esos momentos y qué tan dispuesto está a arriesgarse el que se produzca el desajuste de los equipos de medición en verificación y verificación. De esto también depende el uso que se le da a los equipos, porque no es lo mismo utilizar un equipo una vez al mes que 3 veces al día. Y para las calibraciones, el tiempo que se debe utilizar entre calibración y calibración será establecida por el fabricante en las instrucciones o ficha del equipo. Implica el valor del instrumento, es decir, en el momento de hacer una calibración, si se detecta un error sistemático, podemos indicar que se aproxime al valor del patrón. No todos los instrumentos necesitan ajuste. Tampoco todos los errores sistemáticos se corrigen o se minimizan. En el momento de realizar una calibración se debe tener en cuenta una verificación. Ejemplo, en el momento de nosotros hacer una
calibración sobre todo se debe tener como paso, que son realizar una verificación y una nueva calibración para verificar los resultados de sí mismo. A continuación, en esta imagen les mostraré un ajuste del luzómetro. El luzómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la luz. Bueno, aquí estamos haciendo unos ajustes que serían las teclas, la numeración y las entradas. Esto es importante hacerle un ajuste. ¿Para qué? Para que en el momento de nosotros poder utilizar este instrumento tenga una función de manera justa y excelente. Es frecuente que las personas confundan estos términos al momento de realizar las consultas o bien el pedido de cotización a los laboratorios. Se entiende por ajuste es un conjunto de operaciones relacionadas sobre un sistema de medida para que el valor proporcionado por este corresponda con el valor dado de una magnitud a medir. Un instrumento que ha sido ajustado debe ser calibrado y el certificado de calibración debe informar los valores antes y después de realizado el ajuste, siempre que estén disponibles. Calibración es el conjunto de operaciones que bajo condiciones específicas establece una relación entre los valores y sus incertidumbres asociadas o obtenidas a partir de los patrones de medida y de los correspondientes valores indicados e incertidumbres asociadas al sistema a calibrar. En términos más sencillos, calibrar es la acción de medir un patrón o material de referencia y registrar los resultados para saber con certeza qué tan cercanos son los resultados que proporcionan el instrumento de medición a un valor nominalmente verdadero. Verificación: dar evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Por ejemplo, las especificaciones de fábrica. No deben confundirse la verificación con una calibración. Gracias.